Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que nos permite RIMAC acercarnos y aproximarnos al mundo del dinero. Sobre todo a la forma cómo proteger el dinero en tiempos de incertidumbre. Vamos a tener un espacio de conversación con dos especialistas que nos van a acompañar durante cuatro etapas que hemos decidido tenga este webinar, donde nos vamos a aproximar al tema de la protección del dinero, a la inversión, al ahorro, pero desde varias miradas. Quiero invitarlos desde ya a que sean parte de este webinar, que nos acompañen, que se queden con nosotros, que si les provoca, si les interesa, nos puedan mandar algunas preguntas a través, por supuesto, de las aplicaciones en las que estamos transmitiendo, para poder transmitir a nuestros invitados esas preguntas y que ustedes puedan aprovechar al máximo este webinar al que nuevamente RIMAC nos invita como una forma interesante de poder pensar el tema del ahorro y la inversión. Quiero presentarles a mis invitados de esta tarde y yo creo que van a dar mucho juego. Nos van a permitir conversar mucho de este tema. Tienen una amplísima experiencia. Son emprendedores, son inversores, además han escrito sobre estos temas. Se los presento inmediatamente. En primer lugar, quiero presentar a Walter Izaguirre Vázquez, que está con nosotros. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias, encantado. Miren, Walter es conferencista y es autor de libros. Por ejemplo, Y si hacemos dinero, aprende a ahorrar sin dejar de gastar, uno de los títulos más recientes. Además de la primera agenda peruana de finanzas personales, Ahorra, invierte y diviértete. Actualmente es escritor para la editorial Planeta. ¿Cierto, Walter? Correcto. Qué bueno que estés con nosotros para Gracias. conversar de estos temas. Y también está con nosotros esta tarde Amparo Nalbarte. Amparo es emprendedora fintech, founder de Kulki y B89. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, gracias. Qué Feliz bueno. de estar aquí. Qué bueno que podamos conversar esta tarde. Yo quiero contarles de Amparo, que es una mujer lideresa. Amparo ha inspirado a muchas mujeres a emprender. Si no me equivoco, el 2015 el MIT además la reconoce como una gran emprendedora, así que eso habla sin duda de Amparo. Es una de las 8 embajadoras de la campaña de la edición global para mujeres de Visa Everywhere Initiative. Qué bueno, Amparo, de verdad, que podamos conversar, que podamos estar los tres juntos esta tarde en este webinar. Como lo había mencionado, cuatro grandes temas. El primero, ahorro o invertir. El segundo, ¿qué opciones hay para rentabilizar mi dinero? El tercero, ¿cómo hago mi plan financiero? Y el cuarto, los mejores consejos, los mejores tips que Amparo, Walter nos van a dar esta tarde para poder ahorrar e invertir nuestro dinero. Muy bien, comencemos. Walter, a ver, vamos contigo. Empecemos. ¿Ahorrar o invertir? Es la pregunta general. Correcto. El ahorro y la inversión no deben de estar separados. Ujú. Eso es algo que tenemos que también tener bien claro. Cuando nosotros solamente ahorramos, significa que estamos guardando un dinero. Y la palabra ahorro tenemos que entenderla y tenemos que llevarla a que sea parte de nuestra vida. Ok. Antiguamente nos decían, ¿te acuerdas? Sí, las abuelas decían. Exacto, hay que guardar pan para Pan mayo, para mayo. ¿no es cierto? ¿Por qué gastas en esto? Entonces hemos visto el ahorro todo el tiempo como algo privativo. Ok. Porque eso es un poco la línea general. A mí no me gusta ese tema, a mí me gusta que veamos nosotros el ahorro como algo que te ayuda a alcanzar felicidad. Y te explico rápidamente. Si uno quiere comprarse un par de zapatillas, te dicen, no, ¿cómo vas a gastar plata en esas zapatillas? Ok, sí, no te endeudes por las zapatillas, estamos de acuerdo. No las compres en 10 cuotas. Pero ¿por qué no lo colocas como una meta? ¿Por qué no haces de eso una motivación? Y al mismo tiempo que las zapatillas, pues haz de motivación tus estudios, haz de motivación tu fondo Lo que de inversión quieras para al el final. futuro, lo que Así tú es. quieras, porque cada uno de nosotros tiene diferentes formas de ver el dinero. Pero sí es muy importante que ese ahorro lo miremos como vamos a decir, como convertirlo luego en la inversión. Tú mencionaste hace un rato el nombre de mi agenda, ahorra, invierte y divierte. Así es. Porque yo quiero que el ahorro te lleve a aprender a invertir. ¿En qué arco de tiempo? Eso va a depender variar, de cada uno de por nosotros. supuesto. Puede ser 6 meses, puede ser un De acuerdo, año, pero de el acuerdo. tiempo va a ser tu mejor aliado cuando se trata de ahorro e inversión. Y eso lo vamos a conversar luego también, porque yo no puedo pensar que solamente ahorrando voy a construir un patrimonio futuro. Antes de todos los otros temas, quiero que tengamos muy claro todos que nosotros tenemos 3 estadios de tiempo, pasado, presente y futuro.
El presente nos lo pasamos todo el tiempo preocupados por solucionar nuestros problemas financieros del pasado. ¿Por qué utilicé la tarjeta? ¿Por qué no ahorré? ¿Por qué no invertí? ¿En qué momento construyes tu patrimonio futuro? ¿En qué momento creas esa planificación? Nosotros tenemos que poner estos estadios de una manera, vamos a decir, equilibrada, para que hoy, a través de nuestro ahorro, de aprender a invertir, podamos construir también nuestro patrimonio futuro. De acuerdo. Y en ese sentido, entonces, Amparo, y conociéndote el perfil que además acabamos de mencionar, tú dirías invertir. Sí, pero no. Ok, a ver, cuéntame. A ver, tú para invertir Ajá. necesitas tener dinero. Seguro. Si no has ahorrado, si no tienes esos fondos, ¿cómo vas a invertir? Ahora, es muy importante también que identifiquemos el perfil de inversión que nosotros queremos tener. Puedo irme a negocios muy riesgosos, como a negocios o tipos de inversiones mucho más de corto plazo, por decirlo así. Eso hay que tenerlo como muy claro, ¿no es cierto? Sí. Muy mapeado. Sí. Y además, lo que tenemos que ver también es la liquidez con la que vamos a contar. Ok. Si yo estoy ahorrando, porque con ese dinero lo voy a invertir en algún lugar y mañana lo invierto, me compro un inmueble, pero de ahí tengo una emergencia y quiero utilizar ese dinero. Claro. Mientras vendes el departamento, ¿cómo resuelves lo inmediato? Exactamente. Claro, claro. Esa inversión no es tan líquida como parece, porque primero tengo que encontrar un comprador del inmueble para yo retirar mis fondos. Entonces, hay diferentes activos, hay diferentes tipos de inversiones que nosotros podemos elegir, ¿no? Pero para poder llegar a invertir, necesitamos ahorrar de todas maneras, porque obviamente las oportunidades requieren de mayor capital. Entonces, pues necesito tener esos fondos. De acuerdo, Amparo, importante. Ahora, Walter, quienes nos están viendo estarán diciendo, sí, yo también quisiera ahorrar e invertir como proponen Walter y Amparo, pero con lo que gano, a fin de mes llego y con las justas. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? ¿Cómo organizo mi gasto para pensar en ahorro? Has dado lo que siempre la gente me escribe y me dice, ¿no? Yo solamente llego a fin de mes con la justa. Ajá. Y eso se convierte, yo le llamo la teoría del 10.5. Yeah. Cuando estábamos en el colegio o cuando estábamos estudiando en la con universidad, la ¿qué justa. buscábamos? El 10.5. Sí. Exactamente igual, buscas llegar solamente a fin de mes. Y Ok. así te pasas la vida, Carlos. Y la pasas angustiado, Y la dicho pasas sea de paso. mal. Lo pasas no mal, la pasas por bien. supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, vamos a decir, programados a que si ganamos 1.000, gastamos sobre 1.000. Si ganamos 2.000, gastamos sobre 2.000 y así sucesivamente. Hay que hacer un presupuesto. Ese es el punto principal. Si hago un presupuesto, planifico los gastos que quiero hacer, yo voy a poder tener claro cuál va a ser mi capacidad de ahorro, cuál va a ser mi capacidad de inversión y cuál va a ser mi capacidad de endeudamiento futuro. ¿No también. es muy sofisticado un presupuesto? Es súper simple. No. No, no es sofisticado. Y de hecho existen herramientas que te ayudan el día de hoy en el mundo digital a poder controlar eso. Yo, por ejemplo, utilizo una que se llama Expense Manager. Ok. O sea, para poder entrar a este mundo de inversiones, ahorro y todo lo demás, primero necesito ser consciente de en qué estoy gastando. Y esta aplicación o un Excel, igual ambos funcionan, te pueden ayudar. Pero necesitas ser disciplinado al inicio. Una vez que ya eres consciente, que ya conoces cómo van tus gastos, etcétera, eres consciente de eso, después puedes decir, ok, elimino esto, dejo mi suscripción en Disney Plus, que nunca veo, por ejemplo, o dejo mi suscripción en Google, que no la utilizo, entonces por ahí se me va filtrando un montón de dinero que no me doy cuenta. Entonces es importante ser consciente de todo eso para estructurar, decir, ok, esto es lo que tengo y con esto voy a dividir una parte para ahorrar, otra parte para invertir, otra parte para mi día a día. Ok. Amparo señala, démonos cuenta de aquellos gastos que estoy haciendo pero que no uso. ¿También el sacrificio? ¿Voy a dejar de gastar en esto que me gusta pensando en mañana? Es que justo ahí viene el tema. Por definición, el ahorro se dice que es la sustitución del consumo presente por el consumo futuro. Así es. Y una vez en una clase un chico me dijo una definición que me gustó muchísimo. Profe, significa que hoy día dejo mis gustitos para darme un gustazo mañana. Ajá. Eso es el ahorro. Ok. Y hay una forma de 4 pasos muy simples para poder hacer el ahorro. Primero, estableces para qué quieres ahorrar. ¿De acuerdo? Le pones el nombre a tu ahorro. Ok. Cuando le pones el nombre es la motivación, no lo vas a tocar por Ok, nada. mi viaje a, no mi sé. viaje, los estudios de mis hijos, lo Ok. que fuere. Entonces nadie te va a tocar. Segundo, ¿cuánto cuesta? Le pongo el valor. ¿Cuánto me va a costar llegar a eso? ¿Ok? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10.000, cuesta 5.000. Tercer punto, ¿cuándo lo quiero tener? Si yo quiero pagar la educación universitaria de mis hijos, pues y empiezo a los 16 años, ya no Claro. tengo tiempo para ahorrar. No, estás muerto. Pero si empiezo cuando tiene un año, tengo 16 años para ahorrar. El tiempo es tu mejor aliado. Y cuarto, vas a dividir el paso número 2, que es cuánto me cuesta, entre el tiempo que lo quiero lograr, y te va a salir tu monto mensual, que es mucho más chiquito conforme el tiempo sea más largo. De acuerdo. Esa fórmula nos sirve muchísimo porque tú haces tu Excel y colocas todo lo que quieres. No para mañana, no para el próximo mes, no para esta Navidad, sino para dentro de 5 años, De para dentro acuerdo. de 10 años, y se convierte en algo realizable.
Pero ustedes no me van a negar que el marketing ha desarrollado sofisticados sistemas también para invitarnos al gasto y al consumo, ¿no es cierto? ¿Cómo evitar ese consumo impulsivo? Justamente pensando en el ahorro, Amparo. Cuando tú tienes estas herramientas y te haces un hábito de ir colocando, ok, estoy gastando en esto, estoy gastando en lo otro, estoy gastando en zapatos, en viajes, etcétera, etcétera. Lo tienes registrado en algún lugar y tú puedes ver y dices, uy, miércoles, me pasé acá. Tenía planificado gastar 100 soles en esos zapatos y encontré uno de 600 soles. ¿Lo hago o no lo hago? En ese momento que lo tienes escrito, te pones en evidencia y te cuestionas tú mismo. ¿Lo hago o no lo hago? Porque eres consciente de eso. Claro. Entonces, ahí hay un gran componente en cómo, o sea, si nosotros realmente tenemos el compromiso con nosotros mismos de querer mejorar nuestras finanzas personales, pues hay que empezar por la conciencia y tomar decisiones. Cada día estamos tomando decisiones. Ahora, ustedes hablan de planeamiento, en el fondo, de tener los planes claros, pero la gente con la que yo converso me dice, yo no planeo mi vida, yo la vivo un poco como viene. Están equivocados. Al menos cuando hablamos de dinero, digamos. Carlos, planeamos en el trabajo todo el tiempo. Planeas para un tercero. Todos los que trabajan en cualquier tipo de trabajo hacen una planificación para los siguientes 6 meses, un año. ¿Por qué no lo haces para tu propia vida? Ese es el punto principal. Nosotros administramos o trabajamos siempre haciendo presupuesto para la chamba, para donde estemos, Sí, porque te verdad. piden, pero no haces un presupuesto personal. Mira lo extraño que es todo esto, ¿no? No aplicamos esos conceptos del dinero a nuestra propia vida. Yo tengo muchos clientes que son contadores y que trabajan en bancos, pero que no saben administrar bien su dinero. De acuerdo. Bueno, se los dije, Walter y Amparo nos iban a hacer la tarde en este webinar al que RIMAC nos ha invitado para hablar de cómo hacer, ¿no es cierto?, cómo proteger el dinero en tiempos de incertidumbre. Interesante lo que nos han dicho, ¿no es cierto? Un plan, una mirada de largo aliento, proponerse metas, ¿no es cierto? Un ahorro, pero que al mismo tiempo te permita un nivel de liquidez, nos contaba Amparo, en fin, temas que han sido planteados en este primer ítem que hemos planteado para el webinar de esta tarde. Si Walter y Amparo me lo permiten, vamos con el segundo tema, que es ¿qué opciones hay para rentabilizar mi dinero? Ya tengo ese ahorro, ya tengo ese dinerito guardado. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo primero que te voy a decir es que no hay una receta mágica. Ok. Y eso hay que Buen tenerlo punto, claro. buen punto. Y no hay una rentabilidad tampoco astronómica. Así que, por favor, si alguien les ofrece rentabilidades astronómicas muy altas, hay que tener muchísimo Desconfía. cuidado. Desconfía. Ok. Desconfía desde el principio. Vamos a pasar rápidamente desde el instrumento que puede tener cero riesgo hasta uno un poco más riesgoso. Lo que tiene cero riesgo es lo que se conoce como el plazo fijo. No es una inversión per se, es un ahorro, porque no tiene riesgo. Toda inversión lleva riesgo. Pero yo le llamo la ruptura del cordón umbilical con nuestro dinero. Te separas del dinero. De Qué acuerdo. difícil, no lo puedo tocar. Te separas del dinero. Pero eso es un te dinero ayuda. que está seguro, Walter. Está seguro. Duermes tranquilo. Duermes digamos. tranquilo, Ok. pero no ganas tampoco mucho. Ok, es verdad. Entonces todo tiene que tener ese equilibrio, ¿no? Luego viene el Luego- segundo paso, los fondos mutuos, que hay de 3 tipos para resumirlo. Son más de 150 fondos mutuos, pero hay, Ah, no hay te 3 creo. tipos, Ya. corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Asumirlo, corto plazo, menos riesgo, mediano plazo, riesgo intermedio, largo plazo, un riesgo mayor. Ok. Conforme mayor sea el riesgo, mayor es la posibilidad de rentabilidad. Tienes también instrumentos que las compañías de seguros tienen, que ellos tienen ya un doble Sí, beneficio, es ¿no? verdad. Porque vas a estar cubierto ante cualquier tipo de emergencia y también generas una rentabilidad. Eso es un poco para protegernos también. Hay que tener en consideración, ¿qué busco? ¿Busco rentabilidad, busco protección o busco protección y rentabilidad? ¿Cuál de los dos estoy buscando? De acuerdo. Y cada uno ahí va a responder a su propio entorno. Y el último, que ya es el más volátil, por ende también el más rentable, si es que se diera el caso, o también el que pierdas más dinero, es el tema de los instrumentos de renta variable, lo que conocemos todos como la bolsa. La bolsa. Cuando uno invierte en la bolsa de valores, ¿no? Ok. De todas esas herramientas o instrumentos de inversión que ha mencionado Walter, Amparo, ¿cuál te gusta a ti? Bueno, la verdad es que no utilizo ninguna Ninguno. de esas. Sí, mira, en mi caso, las inversiones, como mi perfil es mucho más arriesgado, Ok. yo lo tomo por otro lado. Cuéntame. Yo lo que hago es invertir en temas de emprendimiento. Y hay 2 tipos de emprendimiento. Son los emprendimientos en los que yo gestiono y soy la partícipe o creadora de los resultados, por decirlo así. Ok. Invierto en mis negocios, en mis emprendimientos. Ese es un lado. Y las otras inversiones que hago en otros emprendimientos. Son empresas pues, que van a crecer de manera exponencial, que van a crecer, que tienen alto aliento, que son de tecnología y que yo sé cómo Ok. funciona.
¿no? Entonces, como sé cómo funcionan, como conozco los equipos, puedo invertir en este tipo de empresas. De acuerdo. Sé que lo van a llevar a buen puerto. ¿Son inversiones muy grandes, medianas, pequeñas? Se les conoce más como inversionistas ángeles. Puedes Ok. invertir desde $10,000 hasta $50,000. Claro, pero si esa startup revienta es el golazo, ¿no? Exacto, porque Claro. tu dinero se puede convertir en Por 10 o 100 supuesto, veces más. por ¿no? supuesto. Y es lo que me pasó con Kulki. Después de emprender y vender, pues ahí tuve la rentabilidad de ese negocio. Ok. Entonces, y eso me permitió invertir en otros lados. Ahora, cuando ya estás invirtiendo, bueno, mi experiencia fue al revés, ¿no? Después de yo invertir ya en todos lados negocios, me di cuenta de la liquidez que no la tenía de Que no manera tenías, inmediata. mira. Exacto. Entonces sí fue donde ya empecé a ir un poco más hacia las bases y decir, ok, hay que planificar un poco más, tener un poco más de liquidez. Hay que de todas maneras diversificar el portafolio. Compremos un departamento. Ya, una inversión inmobiliaria, si bien es cierto no es tan líquida, pero en algún momento la puedo vender, no tengo que esperar 3 años. Bueno, vamos por ese camino. Ya. Y vamos así diversificando el portafolio, ¿no? Pero esas son mis inversiones en realidad. De acuerdo. Y de todo lo que estamos hablando, ¿hablamos de soles? ¿Hablamos de dólares, Walter? ¿Nos refugiamos en el dólar? Correcto. Amparo nos ha contado exactamente lo mismo que hemos visto desde el punto de vista de riesgos. ¿Te has dado cuenta? Empresas más grandes, Sí, menos sí, riesgosas, claro, empresas claro, más pequeñas, claro. más riesgosas. O sea, el concepto viene a ser el mismo, solamente que cada uno tiene que hacerlo tailor-made. Tiene que hacerlo a su medida, Ok. a su medida de riesgo, como bien dijo Amparo también. El tema de la inversión y del ahorro, yo considero que debe de ser siempre en una moneda que te proteja. Ok. Lamentablemente, nuestra moneda a veces tiene pues algunas subidas, algunas bajadas, más bajadas que subidas últimamente, pero dentro de eso, el concepto de la inflación va haciendo que nosotros perdamos capacidad de compra si ahorramos en nuestra propia moneda. Entonces, lo Incluso importante... con una inflación, perdóname, Walter, una inflación controlada de un solo dígito baja, igual pierde. Así es, porque nuestra inflación ha ido del 1 al 3% más o menos, que era Así lo que es, se quería así tener. es. Pero igual vas perdiendo poco a poco valor. Entonces hay que refugiarnos en una moneda fuerte. La moneda fuerte por naturaleza es el dólar. El dólar, ¿no? Eso ya por todos lo supuesto. conocemos. ¿Y qué sucede con eso? Cuando nosotros nos refugiamos en una moneda fuerte, nosotros vamos a protegernos del concepto de nuestra inflación local. Porque tus $100 de hace un año probablemente compran lo mismo o un poquito más hoy día, pero tus 100 soles de hace un año no están comprando lo mismo hoy. Para la inversión hay que considerarla, no es para el próximo mes, sino para dentro de un proceso, quizás 1 año, 2 años, 3 años, y ahí hay que guardar en dólares. Si yo quiero guardar mi platita para Navidad, para que no pierda valor, déjala en la moneda nacional, porque Claro. si Porque es un empiezas gasto a inmediato, especular, además, así es. exacto, mediano plazo y largo plazo, ahorra siempre para dólares. Si vas a tener un corto plazo, déjalo en la moneda para que no te vayas a fastidiar un poco la economía con las volatilidades que tiene la moneda. Amparo, ¿tú piensas lo mismo en temas de inversión? ¿Invertir en moneda nacional o invertir en moneda americana? Invertir en moneda americana, pero por ejemplo cuando no sé, pides un hipotecario para acceder a un inmueble, claro. Si tú ganas en soles, endeúdate en soles, porque si no el tipo de cambio después puede ser gigantesco. Aunque la tasa de la hipoteca sea más barata en dólares que en soles, Amparo. Sí, sí. Incluso así. Incluso así, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. O sea, sobre todo en una coyuntura, o sea, no sabes si el sol va a subir, va a bajar, entonces, si realmente tú estás recibiendo tus ingresos en soles, endeúdate en soles. Esa es como una regla de oro. De acuerdo. Estamos hablando de invertir, pero presumo que cualquier inversión, por muy pequeña que sea, va a significar un monto. Ese monto, ¿dirían ustedes que es un monto que no debo necesitar en lo inmediato? ¿Es un monto que ustedes dirían, no lo requiero líquido ahorita, tiene que estar pensado como un dinero que puedo arriesgar? El concepto de la inversión minimiza mucho el riesgo cuando el plazo es más largo. De acuerdo. Porque si yo quiero, por ejemplo, invertir en un mercado que es un poquito más volátil, ¿qué sucede? Yo mañana quiero sacar la plata o dentro de un mes y ese mercado está bajo. Si el mercado todavía no se ha recuperado, voy a perder dinero. En cambio, si yo lo dejo a un mediano plazo, 3 años, 5 años, es, mira, casi seguro que si sabes escoger bien desde el principio, vas a generar rentabilidad. De acuerdo. El tiempo va a ser tu mejor aliado. Pero presumo, Walter y Amparo, que en el caso de inversiones un poquito de largo plazo y con mayor riesgo, casi deberíamos olvidarnos de esa inversión, es decir, no estar mirando todos los días cómo le va, porque podemos volvernos locos, Amparo. 100%. O sea, tus cuentas, cuando inviertes en empresas o en startups, es déjalas correr. Déjalas correr. Ya en unos 2, 3 años, más o menos es el tiempo promedio en el que puedes recuperar tu inversión.
Y para los que quieren emprender, Ajá. sí es importante que hay muchas personas que dicen, ya, yo me lanzo a emprender, Ya. una inversión, voy a ganar un montón de plata, sí, pero no al inicio. Entonces, sé consciente que tus ahorros te tienen que aguantar entre 6 a 1 año Ah, buen punto. para que después ya puedas empezar a vivir de las ganancias que pueda generar tu empresa. Entonces, hay que ahorrar, de todas maneras, para aguantar todo ese tiempo. De acuerdo. Y una última, Amparo, en esa inversión, ¿cuándo tengo que decir ya no más? Si no hay rentabilidad. Le estoy metiendo al negocio, le estoy metiendo, le tengo fe, es casi como un bebito, digamos, ¿no es cierto? Un emprendimiento que uno quiere mucho. ¿Cuándo uno dice basta? Creo que hay 2 momentos. Uno, cuando o sea, hay un tipo de negocio, ¿no? Que crece mucho, Ujú. le genera valor a los clientes, pero no necesariamente te da un tiempo, o sea, no necesariamente es tan rentable en ese momento, porque necesitas mucha escala. Ok. Entonces, para crecer necesitas inversión y cubrir ese espacio de tiempo. Entonces, es cómo fondeas tu negocio para llegar hasta ese punto de equilibrio. Pero tienes la aceptación, tienes el crecimiento, tienes todo, es simplemente cuestión de inyección de capital. De acuerdo. Pero hay otro tipo de negocios que son más las startups o empresas zombies, que todos los días... ¿Así le llaman empresas zombies? Sí. Sí, sí, que llegan o no llegan, simplemente. El crecimiento se vuelve flat, no consigues más clientes, la propuesta de valor ya no le genera valor a los clientes. Entonces, nadie te va a colocar más dinero para seguir creciendo si es que estás flat, ¿no? Entonces, en ese momento tú tomas una decisión, dices, ok. Aunque duela. Pau. Aunque duela, por supuesto. ¿Le sigo metiendo punche o lo dejo acá, lo vendo a un tercero? Por supuesto. Y por ahí supuesto. tomas una decisión, ¿no? De acuerdo. Les dije que Walter Eizaguirre y Amparo Nalbarte eran unos tromes en esto del dinero, de la inversión y del ahorro, y que nos iban a dar mucho juego en esta conversación que estamos teniendo esta tarde. Gracias, por supuesto, a RIMAC, que lo hace posible. Tercer tema, ¿cómo hago mi plan financiero? Ya ahorré, ya tengo el dinero, tengo la inversión pensada, Walter, y ahora ¿cómo hago el plan financiero? ¿Cómo comienzo? De acuerdo. Primero, la idea es que tengamos bien claro por lo menos 5 años lo que nosotros queremos. Ok. ¿Por qué? Porque sucede que la deuda va a ser algo que todos vamos a caer en la deuda, ya sea a través de una tarjeta de crédito mal usada, a través de un crédito hipotecario, a través de un crédito vehicular o a través de un crédito de capital de trabajo también, para poder desarrollar un emprendimiento. ¿Por qué tengo que saber mi plan de deuda? Porque no quiero que se me crucen los 3 al mismo tiempo. ¿No entiendo? Entonces la gente suele endeudarse desde un punto de vista finanzas conductuales, emocional, del momento. Quiero mi depa propia ahorita, quiero mi carro nuevo. Y tienes 3 cuotas, 4 cuotas por pagar. Vas a estar hasta aquí, no vas a poder vivir tranquilo y probablemente falles en alguno de Entiendo. ellos. Si tú haces un presupuesto desde el principio, insisto, el presupuesto es la columna vertebral. Es la de columna finanza. vertebral, pues según los escucho, claro. Yo le hago una analogía bien simple. Un presupuesto es como tener un aplicativo de ruta, ¿no? Como tener un Waze, por decirlo. Te va a llevar desde el punto en el que tú estás al punto que quieres llegar de la manera más sencilla, más corta, más fácil, con menos tráfico, que son menos problemas. Si yo sé cuándo voy a querer endeudarme en el futuro, pues obviamente tomaré mis decisiones correctas y sacaré primero, no lo sé, mi crédito hipotecario, luego mi crédito vehicular, lo que responda a lo que yo quiero. Y también con ese mismo plan financiero voy a saber qué cosa puedo ahorrar, o sea, para qué voy a tener que ahorrar y para qué me voy a tener que financiar. Porque ese concepto del apalancamiento nos ayuda muchísimo. ¿Para qué voy a ahorrar para comprarme el carro completo si hoy día me lo puedo apalancar yo dando el 10% y el 90% financiándolo? Y ese otro dinero lo puedo utilizar en un emprendimiento, en una inversión, en lo que fuere, algo que me genere más rentabilidad. Por Entiendo. eso. Entonces sí es importante que tengamos claro esas 3 cosas. Nuestro plan de ahorros, nuestro plan de deudas y por favor su plan de inversiones. Y hace un momento no lo dije, pero quiero aprovechar. Para invertir no se necesitan grandes capitales. Uno buen puede punto. empezar a invertir en la bolsa con $100. O sea, es algo que las personas tienen que tener claro. No necesito gran cantidad de dinero. Necesito generar el hábito, como dijo hace un momento Amparo, para poder ahorrar un pequeño capitalcito Ok. y de ahí empezar a hacer que esto crezca. Pero Walter, un apunte ahí para que me lo expliques. Siempre se dijo que la bolsa era una suerte de timba. No. ¿No lo es desde tu perspectiva? Tengo que hacer esta broma, me vas a disculpar, ¿no? La gente siempre dice, vamos a jugar en la bolsa. Si quieres jugar, cómprate un monopolio. O sea, nosotros no jugamos en la bolsa, Entiendo. invertimos. Y para que tú tengas ese concepto, porque dices, ¿en qué voy a invertir?
Pues hoy día estamos usando unas zapatillas de una marca que cotiza en bolsa. Hoy día estamos utilizando una computadora de una marca que cotiza en bolsa. La usas hace 10 o 15 años, ya sabes que esa empresa es sólida. Empiezas entonces por lo que más conoces. De acuerdo. Walter nos lleva al plan financiero desde una perspectiva casi personal, casi de manejo. Es un plan de vida. Exactamente. Así es. Pero en el caso de los emprendedores, ¿cómo es, Amparo? Yo creo que lo más importante en cualquier emprendimiento es el flujo de caja. Tienes de todas maneras tus proyecciones, tienes tu plan de inversiones, de deuda y todo lo demás, pero nosotros vivimos de la caja, de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale en el mes. Eso es lo más real. El día que tú te quedes sin caja es donde empiezan los problemas. No le puedes pagar el equipo, Claro. ¿cómo haces para pagar proveedores? Entonces, es ¿Cómo, todo un cómo reto. no le vas a pagar a tu gente, digamos, que han cambiado tanto, ¿no? Y que son finalmente los que están generando Así es, el valor. así es. Entonces, es un reto, pero es lo primero que debemos ver y lo que todos los emprendedores debemos controlar es el flujo de caja de nuestros negocios. ¿Y el paso 2? Luego que tienes el flujo de caja, pues ya deberías empezar a ver cómo es que vas a financiar tu negocio dependiendo del momento en el que te encuentres. Hay un concepto que yo utilizo bastante que se llama el Valle de la Muerte. Ah, caray. ¿Sí? Motivador. Pero no es para desmotivarlos, sino es para ser conscientes. Nosotros tenemos una línea donde tenemos el famoso Valle de la Muerte, que yo mientras estoy creando mi producto y desarrollando mi negocio, estoy invirtiendo. Entonces, en ese flujo voy bajando, 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 bajando. Cuando ya tengo un producto y empiezo a tener ventas, empiezo a subir, a subir, a subir en ese valle. Pero solo voy a pasar o voy a salir de ese Valle de la Muerte una vez que mis ingresos sean más grandes que mis costos. Ese es el famoso o el ansiado punto de equilibrio. Ok. Entonces, si yo sé que mi punto de equilibrio va a ser en 4 años, perfecto, tengo que hacer mi plan financiero, inversiones y todo lo demás para ver cómo voy a financiar esos 4 años. Eso tengo que saber. Entonces, ahí ese es el segundo paso. Yo soy consciente de que en 4 años soy rentable, perfecto, entonces hago todo mi plan de inversión en base a ese periodo de tiempo. De acuerdo. Bueno, antes de continuar con este ítem, yo quiero contarles que dejando sus datos en el link que se ha compartido por el chat, van a acceder a ustedes a un tipo de cambio preferencial en securex.pe. Securex.pe. Imagínense la posibilidad de tener un tipo de cambio bueno solamente poniendo los datos en el link que se ha compartido por el chat. Estupendo, ¿no es cierto? Quiero agradecerles a todos los que nos están siguiendo y a todos aquellos que además han planteado algunas preguntas que me llegan a través de internet y que yo quiero compartir con Walter y con Amparo en un ratito para seguir acumulando preguntas. Así que por favor sigan enviándonos sus preguntas, que aquí las vamos a ir desarrollando y pasándoselas tanto a Walter como a Amparo. Lo del Valle de la Muerte, interesante, Walter. Un poco tenebroso, pero, Sí, claro. pero Bueno, tiene sentido, ¿no? Estamos en época de Halloween también, así que ahí ha sido en contexto. Quiero aprovechar y dar 2 pequeños consejos a los emprendedores. Adelante. También. El primero, que suele pasar mucho, en el mismo bolsillo metemos la plata del negocio y la plata de la casa. Es verdad. Entonces, Es o te verdad. agarras y te terminas la caja, o sea, con lo cual el negocio nunca tiene capital de trabajo y siempre tienes que estar endeudado y siempre tienes que estar preocupado por tener plata para producir, Ok. o lo hacemos al revés, o desbancamos el negocio porque tenemos más gastos en la casa. Para eso viene el segundo consejo. Pónganse un sueldo, porque ese emprendimiento en algún momento no va a necesitar de ti. Tú vas a tener que contratar a alguien y ese alguien no va a trabajar porque es el emprendimiento, ese alguien va a Ok. trabajar por un sueldo. Entonces el negocio tiene que ser lo suficientemente, para que salga de ese Valle de la Muerte, lo suficientemente sostenible para pagarle a alguien que esté ahí y que tú puedas dedicarte a otra cosa. Hay que diferenciar entre tener una empresa y ser tú mismo la empresa. Ok. Ahora, un sueldo que no nos haga perder la cabeza. Tiene Sí, que claro. ser moderado en función... Realista. Eso te iba a decir, realista. De ¿no es cierto? mercado, ¿no? Porque si tú todo el tiempo estás trabajando y todo el tiempo estás metido ahí, no al principio, porque al principio hay que estar las 24 horas. El emprendedor no es alguien que está ahí en un hotel o lo que fuera, estás durmiendo si es posible en el suelo. O sea, eso es cierto. Pero luego ya eso tiene que pasar. Si Ok. necesita de ti todo el tiempo, no tienes una empresa, tienes una chamba. De acuerdo. Entonces de acuerdo. eso hay que diferenciar. Buen punto. Ahora, Amparo, los emprendimientos en familia, ¿los recomiendas? Digamos, hay grandes, hoy día empresas familiares que han llegado, son gigantescas, ¿no es cierto? Nadie puede negar eso. Claro. Pero ¿qué recomendarías para un pequeño empresario?
Bueno, acá no hay receta tampoco. Tú cuando haces un negocio buscas un socio que te complemente, Sí. ¿no? Entonces, puede Con el ser que te entiendas, ¿no, Amparo? Sí, no tienen que pensar igual, no tienen que ser iguales, no tienen que tener las mismas habilidades, pero sí tienen que tener un objetivo en común y sobre todo los valores son muy importantes. Entonces, si comparten los mismos valores y tienen un objetivo en común, hay gran parte ganada. Entonces, tu socio puede ser tu esposo, puede ser un amigo, puede ser alguien con quien hayas estudiado en la universidad. Entonces, depende, pero tiene que ser alguien comprometido y que se complementen sobre todo. Defíneme comprometido, dispuesto a gastar, dispuesto a invertir, dispuesto a sacrificarse lo mismo. Por supuesto, o sea, se le están jugando las dos, las tres personas que son los socios, a meter dinero, a poner horas, a hacer lo que sea necesario para que las cosas salgan. Entonces, tiene que jugársela realmente. Si hay un emprendedor que te dice, yo estoy medio tiempo aquí, medio tiempo allá, ¿qué tanto compromiso tienes, ¿no? O tiene la persona? Es que no quieres quedarte sin soga ni cabra, digamos, estás un poco jugando en los dos niveles, ¿no? Y eso es el problema también, porque a veces no te enfocas ni en uno ni en el otro. Y no haces perdiste nada soga y bien. cabra completa. Exacto. Importante. ¿Este plan financiero del que estamos hablando, nuevamente, es complejo? No, No, es súper no simple, debería serlo. Porque es tu plan de vida, llevado a números. Ok. Para que lo pongamos en fácil. Es lo que tú quieres hacer en tu vida, llevado a números. Es que cuando se habla de un plan financiero, me imagino tablas de Excel y muchos cálculos y, no sé, fórmulas, ecuaciones. No estamos hablando de eso, ¿no es Suma verdad? y resta. Eso. Bueno, y multiplicación es un plus. Ok. Pero suma y resta está bien. Me parece perfecto. Muchísimas gracias. Walter Izaguirre y Amparo Narvarte están con nosotros en esta oportunidad que nos da RIMAC para poder conversar en torno al ahorro, a la inversión, sobre todo en tiempos de cierta incertidumbre. Vamos a pasar al último ítem. Sigo acumulando todas sus preguntas en la medida en que tengamos tiempo. Las vamos a compartir con Walter y con Amparo, no se preocupen. Pero habíamos marcado como cuarto tema de esta conversación los tips, los consejos, los bravos, ¿no es cierto? Y creo que Walter y Amparo nos van a ayudar mucho en eso. Walter, las 3 de oro. A ver, primero lo que tenemos que hacer es romper los paradigmas que tenemos con el dinero. Ok. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y diferentes tipos de paradigmas, como lo que conversamos al principio, el tema del ahorro. Que el ahorro solamente es para el futuro, entonces ahí viene por tu cabeza, pero yo me lo merezco, para eso trabajo. Y todas esas frases que siempre nos motivamos para gastar. A todos nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es ver el dinero como un catalizador, y ahí lo digo siempre con toda naturalidad, como un catalizador de tu propia felicidad. Okay. Eso no significa que el dinero compre la felicidad, ojo, pero sí te va a evitar tener un montón de momentos infelices No, si tú seguro. administras bien Y de tus angustias, además, ¿no? Exacto. Entonces, romper el mito del dinero y hacerlo parte de tu vida en tu planificación. ¿Cómo lo haces parte de tu vida en tu planificación? Fijándote exactamente en lo que tú quieres gastar hacia adelante. Dijimos, no te gusta el presupuesto, pues haz un plan de gastos. Y fíjate bien cómo esto puede avanzar. Si tú haces eso, vas a tener primero Listo. el primer gran paso. 1, Así vamos es. a erradicar mitos. Vamos 2, a dejarle Amparo el primero y ahí vamos ya, a dale. Así es. Buen pase. Amparo, A ver. la primera, la de oro. Yo diría, o sea, el tema de conciencia viene acompañado mucho de creencias. Ok. ¿Qué es lo que nosotros creemos sobre el dinero? Muchas personas decimos, o bueno, decíamos antes, el dinero es malo, las personas que tienen dinero son Sí. malas, son narcos, terroristas. Tenían una mala prensa, digamos, el Exacto. dinero, ¿no? Y la mente inconsciente, obviamente, nos aleja de lo que nosotros creemos que es malo. Ok. Entonces, si nosotros creemos que el dinero es malo, inconscientemente lo vamos a rechazar. Pero el dinero es una herramienta. Entonces, nosotros con el dinero, como dices, es un catalizador. Yo, si soy una persona muy solidaria o me gusta ayudar a todo el mundo, pues si tengo más dinero voy a ayudar a más personas. Voy a crear cosas más grandes, voy a hacer eso. Si obviamente soy una persona que no tengo ética, pues qué sé yo, tengo más dinero, pues voy a hacer cosas malas, obviamente. Entonces, depende de nosotros cómo miremos el dinero. Es una herramienta que nos puede ayudar a hacer muchas cosas y no es malo. Hay que sacarnos eso de la cabeza. El dinero es bueno y podemos hacer cosas con el dinero. Hay gente que le gusta mucho hablar de dinero, Amparo. Sí, ¿eh? correcto. Por ¿No es supuesto. cierto? No, esto no es broma, es verdad. Exacto. Por eso a mí me gusta, sobre todo, decirle a los jóvenes. Hemos vivido en una cultura donde pues nos dicen, es que tienes plata, no es malo, es sobrado. Sí es verdad. Eso, entonces, esas cosas, si nosotros empezamos a cambiar nuestra relación y cómo vemos el dinero, Es un cambio de mentalidad. exacto. Bueno, Amparo.
Walter, ahora sí. Dale. Edúcate financieramente. Ajá. Ese es el punto. Finanzas personales. No, nadie me dice qué hacer con mi dinero. Ok. Nadie se mete en mi círculo interno Malo. de dinero, que va de la mano un poco con lo que han dicho, que no se trata de ese tema. En familia no se habla de 3 cosas, no vamos a decir las 3 cosas, pero no se habla de plata. Hijito, tú no te preocupes, tú estudia, para Sí, eso yo estoy sí, acá. sí. Entonces, desde Típico. pequeños le vamos teniendo ese miedo al dinero y lo vamos a manejar, porque cualquier profesión, cualquier tipo de oficio, cualquier trabajo tiene en común que va a recibir recursos, cómo los administra, cómo los maneja. Si me educo financieramente, voy a aprovechar y voy a romper todos los mitos que existen adicionales. Porque voy a saber que el crédito no es malo. En todo caso, soy malo yo que me sobreendeudo. Ok. Voy a saber que puedo acceder a Voy a inversión conocer desde todas un las pequeño. herramientas, por supuesto. Exacto. Y lo que nos enseñan a nosotros, y eso pues es algo también un llamado a la conciencia en general, lo que nos enseñan a nosotros es nada al respecto. Todos somos formados en la universidad, en los institutos o lo que fuere, para poder administrar una empresa y el dinero de una empresa. No somos formados para administrarnos nosotros mismos como personas. Entonces, vamos a educarnos financieramente y con eso vamos a tener una gran herramienta para desarrollar nuestra vida hacia el futuro. Más educación financiera, menos pobreza en los países. Y eso está demostrado por los estudios de la OECD también. De acuerdo. Educación financiera, entonces, dice Walter, como segunda recomendación importante. Amparo. Diversifica el portafolio. Te lo digo por experiencia. Soy una persona súper arriesgada, pero a golpes he tenido que aprender que ya puede ser muy arriesgada, sí, pero tienes que encontrar algunas soluciones, algunas herramientas que sean mucho más, un poco más seguras, por decirlo así, ¿no? Entonces, si te quieres golpear, bueno, golpéate. Si vas a ganar mucho, pero no siempre vas a ganar mucho. Entonces, diversificar el portafolio es importante. Ver, ok, este dinero lo coloco aquí, este dinero lo coloco acá y esto por allá. Entonces, así vamos diversificando el portafolio y diversificando el riesgo. Eso es sumamente importante. ¿Y la tercera, Walter? En realidad son 2 en una. A ver. Crea tu propia cultura financiera. Lo que leas de otros países, bacán, pero tropicalízalo. Ok. Tráelo acá a tu propio entorno. Porque muchas veces nosotros escuchamos consejos de otros lados que funcionan muy bien porque tienen tasas de interés más baratas, tienen productos financieros diferentes. Utilízalos, pero tropicalízalos. Tráelos acá a tu propio entorno. Y el último, que sería, digamos, el 2 en 1, que es mi frase favorita, ya la hemos dicho hace un rato. Ahorra, invierte y divierte. Y diviértete. Eso No me lo hagas gusta. al revés, Ok. porque siempre lo hacemos al revés. Yeah. Nos divertimos primero durante toda la juventud y de ahí no tenemos ni ahorros ni inversión y tenemos que seguir trabajando hasta el último día. De acuerdo. Pero el punto es, yo no digo que no te diviertas, pero no te diviertas a 100, diviértete a 90, diviértete a 85 y ese pequeño 5 o 10 o 15 en 20 años o en 30 años, Carlos, tiene Puede un ser impacto significativo. tremendo Claro. para que uno viva tranquilo. Claro. Muy bien. Y Amparo, la tercera, última, a ver. El último, ya para ir cerrando un poco, invierte en ti como persona. Tus negocios y tus inversiones van a crecer tanto como tú crezcas personalmente. Temas de coaching, temas de creencias limitantes, cómo vamos cambiando nuestra mentalidad, es el inicio para poder crecer mucho más. Porque si nosotros crecemos, nuestros negocios, nuestro entorno, nuestra gente, irradiamos todo eso. Entonces, es muy importante invertir en nosotros, no solo en conocimiento profesional, sino en habilidades y sobre todo en la mente. Acá inicia todo. Buen punto. Qué buenos consejos los que nos ha dado Amparo y Walter esta tarde. Hemos cubierto de alguna manera los 4 ítems o temas que nos habíamos planteado, pero las preguntas de ustedes creo que nos van a dar mucho juego para seguir abriendo la conversación y el debate esta tarde-noche en este espacio al que RIMAC nos ha permitido entrar y hablar de estos asuntos. Tengo preguntas. Walter, a ver, comienzo contigo, ¿te parece? Dale. Te preguntan, buenas tardes, esto le pregunta Hugo, ¿dónde es ideal guardar el dinero que he ahorrado? Correcto. Definitivamente no bajo el colchón, Hugo. Eso es algo definitivo, porque ahí tenemos que tener bien claro dónde vamos a guardar nuestro dinero. Yo siempre recomiendo guardarlo en una institución del sistema financiero, pero ojo, eso no te va a generar rentabilidad. Ahí hay que tener eso bien claro también. Lo que buscas ahí es protección y buscas estar dentro del sistema financiero. Para luego, cuando llegas a una acumulación de determinada cantidad, empezar a invertir, ya sea en tu emprendimiento personal o a través de los instrumentos de renta variable que pueden existir en el mercado. Lo guardamos en el sistema financiero, somos parte del sistema y de ahí podemos ver ya como un canalizador para ver a dónde vamos a invertir el dinero. Correcto. Amparo, sobre esa pregunta que ha hecho Hugo, ¿quisieras añadir algo más? ¿Dónde guardar el dinero? Preguntaba Hugo.
¿O coincides con Walter en ese sentido? Sí, coincido. Y para agregar, hay algunas instituciones, por ejemplo, que te dicen, sí, coloca tu dinero aquí y ahorra, pero no tienen ningún tipo de respaldo financiero. Entonces, busquen alguna institución que esté o regulada o que tengan algunos seguros. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ha pasado con algunas cooperativas, ¿no? Que quebraron las cooperativas y ¿cuál es ese sistema de salvataje? ¿Cómo recupero mis ahorros? Entonces, cuando quieran guardar su dinero, pues busquen y vean si estas empresas tienen seguros que después le puedan responder por los ahorros que ustedes tienen. Fíjense que tanto Amparo como Walter nos proponen, digamos, ahorrar, buscar dónde hacerlo con una buena rentabilidad, pero siempre dentro del esquema jurídico, es decir, buscar las asociaciones, bancos, cajas que estén dentro del sistema financiero. Muy importante. Felipe pregunta, Walter, ¿es importante tener un fondo de emergencias? El fondo de emergencias es súper importante en realidad. Y creo que todos nos hemos dado cuenta de eso en la pandemia. Porque hubiéramos querido tener pues a veces recursos para poder quedarnos más tiempo en casa durante la cuarentena, no tener que salir a trabajar. Y no había. ¿Cuántos peruanos tuvieron que salir a trabajar? Muchísimos, muchísimos. O sea, nuestra economía es bastante informal. Además de eso. Entonces, ¿cómo hago mi fondo de seguro de depósito? Perdón, mi fondo de seguro de depósito no, sino mi fondo de emergencia. ¿Cómo lo hago? La idea es que tu fondo de emergencia sea aproximadamente de 3 a 6 veces tu remuneración. Es decir, si tú ganas 2.000 soles, tendrías que tener entre 6.000 a 12.000 soles guardados para una emergencia. No invertidos, ojo, ese dinero tiene que estar guardadito en una institución protegida por el fondo de seguro de depósito. Eso era lo que quería decirles. Pero nosotros, ¿cómo lo logramos? Guardando el 5, el 10%, ahí sí un monto fijo mensual. Porque la emergencia no viene todos los días, la emergencia esperemos que se demore muchísimo en llegar y que nunca llegue, pero no va a ser pues mañana o pasado, va a tener un tiempo. Te permite hacer un fondo interesante. Exacto, vamos acumulando. Cuando tengas de 3 a 6 veces tu remuneración, yo creo que es suficiente como para que puedas estar cubierto y no nos olvidemos por supuesto también de los diferentes tipos de seguros que existen para que puedas trasladarle el riesgo a otra empresa, a otra persona, que eso es importante en nosotros. A veces nosotros decimos, no, yo me voy a arriesgar. No, yo no quiero arriesgarme, yo quiero trasladarle ese riesgo a un tercero. Puedo seguir arriesgado, pero se lo traslado a una compañía. De acuerdo. Muy bien. Sobre la pregunta de Felipe, Amparo, ¿quisieras añadir algo más sobre este fondo de emergencia? No. No, está claro, ¿no es cierto? Súper Perfecto. claro. Entonces te traslado a ti la pregunta de Tati. Tati te pregunta, Amparo, ¿puedo reevaluar periódicamente mi plan financiero? ¿O está escrito sobre piedra, digamos? No, yo creo que no hay nada escrito en piedra. Las cosas, la coyuntura, la pandemia nos ha mostrado que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y eso es una realidad. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener pues el panorama de largo plazo, por decirlo así, esa meta grande de 3 a 5 años, que es lo que queremos alcanzar en ese momento, pero también tenemos que tener claro en el corto plazo qué juegos de cintura podemos tener. Si bien es cierto, hay 1000 maneras de llegar a Roma, pero el objetivo único es llegar a Roma. Caminos existen distintos. Entonces, yo voy probando incluso con mi plan financiero. Voy por este camino, elijo este escenario, pero si no funciona, cambió la coyuntura, ok, plan B. No funciona, plan C. Y así poco a poco ir jugando también para entender qué nos funciona y qué no nos funciona. Así como aplicamos esto en el plan financiero, lo aplicamos igualito en los emprendimientos y en las metas de vida que tengamos. Así que todo puede cambiar. Tengamos claro el panorama y vayamos jugando y tengamos ese juego de cintura para poder ser flexibles y llegar a eso que tanto queremos. Buenísimo, Amparo. Tati, espero que haya quedado respondido. Walter, Mariela Torres te pregunta cómo hacer para comenzar a invertir en bolsa. Quería ayudar a Tati también. Bueno, dale. Después le no es que contestamos a Mariela. No es que puedas, digamos, cambiar tu plan financiero. Debes cambiar tu plan financiero siempre. El plan financiero se tiene que adaptar a ti. No tú al plan financiero. No es porque nosotros, claro. Nosotros caminamos, cambiamos de trabajo, tenemos una pareja, cambia nuestra vida. Entonces tenemos que el plan financiero adaptarse a nuestra vida. Listo. Ahora sí, perdón. Sobre lo de Mariela, ¿cómo hacer para comenzar a invertir en bolsa? Lo primero que tenemos que aprender, aunque sean los conceptos básicos para poder invertir en la bolsa. Porque algo muy importante que estamos viendo nosotros ahora últimamente en las noticias son estas estafas que se están dando a través de diferentes brokers online. Los brokers online no son malos, son buenos, solamente que hay que ver que estén bien regulados.
Y lo importante para eso es aprender cómo identificar una acción, aprender a través de quién voy a invertir, y para eso pues uno tiene un montón de opciones gratuitas y pagadas también. Podemos encontrar mucha información en el mismo buscador que todos utilizamos siempre, el Google, o podemos también contratar un curso para poder aprender a invertir. No te metas a invertir si primero no conoces por lo menos los indicadores básicos. ¿Es difícil, Walter? Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo, pero es sencillo desde el punto de vista cuando yo tengo claro que esa inversión va a ser de acá a 3 o a 5 años. Porque si yo quiero invertir para pagar deudas para el próximo mes, ahí estoy seguro que vas a perder dinero. De acuerdo. Amparo, ¿tú sobre la bolsa dirías algo más? Yo lo que le recomiendo a las personas es que sean autodidactas. Entonces, dependiendo del conocimiento que necesiten en el momento, pues en Internet efectivamente hay un montón de información. Algo que me gustó que mencionó Walter al inicio es: invierte en empresas que conozcas. Si utilizas zapatos, invierte en la empresa de zapatos. Si utilizas una computadora, invierte en una empresa de computadoras. Ahora, las inversiones en bolsa son de largo plazo. No crean efectivamente que mañana van a sacar el dinero y wow, van a ser millonarios, ¿no? Sino son a largo plazo y pueden seguir, por ejemplo, a grandes personas como Warren Buffett, cuáles son los tipos de inversiones que hacen, cuál es la lista de 500 empresas top en el mundo que maneja su portafolio, por ejemplo. Vean el portafolio de otras personas, qué están haciendo esas personas, qué les funciona. Modélenlas y ustedes mismos pueden seguir esos mismos caminos. De acuerdo, Amparo. Walter, esto ya lo contestamos, pero lo planteo por si hay algo más que decir. Si yo gano en soles, ¿me recomiendan pasar todos mis ahorros a dólares? A ver, ahí la diversificación también aplica. Ajá. O sea, es importante, sí, el monto que yo vaya a necesitar, por ejemplo, para mi fondo de emergencia, para mi plan de jubilación, para cualquier cosa que yo quiera lograr más allá de un año, pues sí sería interesante que uno vaya cambiando dólares. Ok, pero el dólar está un poco alto, cambia de manera escalonada. Además creo que les han dado hasta un código hace un ratito para poder tener un descuento. Sí, en securex.pe, para todos los que han bajado el link. Cambia de manera escalonada. Vamos a decir, si tienes $2.000, no cambies mañana los 2.000 porque puede bajar un poquito o puede subir. Cambia 500, luego una semana cambia otros 500, pero mantén esa proporción. Yo diría, entre ahorros para el futuro, un 30-40% en moneda nacional a lo mucho y un 70 o un 60% en moneda extranjera. De acuerdo, Walter. Amparo, desde tu experiencia, ¿qué ventajas tiene invertir en un seguro de vida, considerando todas las otras opciones que hay en el mercado? Ya, a ver, específicamente el seguro de vida, yo he tomado uno hace relativamente poco tiempo, pero ¿por qué lo hice? Primero porque justo invertí en un departamento. Entonces, cuando invertí en ese departamento, lo hice a través de una hipoteca y lo que me pide el banco es un seguro de desgravamen. ¿Qué pasa si me muero? Ya. Ahora, lo que hace el banco en ese momento, pues, efectivamente, paga la deuda de la hipoteca y felices todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no me muero? ¿Qué pasa si sigo viva? Ese dinero que fui aportando, ese seguro de desgravamen, ¿lo voy a recuperar? No. En cambio, con un seguro de vida, si yo invierto en un seguro de vida, sí voy a poder hacer eso, porque yo puedo hacer como una especie de adhesión, por decirlo así, para que mi hipoteca, si por A o B motivos me pasa algo, yo la pueda, no me acuerdo el nombre, pero endosar, ahí está. Yo la puedo endosar a mi póliza de vida. Entonces, si algo me pasa, esta póliza de vida responde. Si no pasa nada, perfecto, voy a recuperar ese dinero en el futuro. Y fue una inversión. No tan riesgosa, pero fue una inversión al fin y al cabo, ¿no? Voy a ganar algo. Ahí está. Buenísima la recomendación que nos hace Amparo esta noche. Walter, Luz nos pregunta: buenas noches, me acabo de jubilar y acabo de retirar mi AFP y requiero opciones para invertir este dinero en forma segura en las actuales circunstancias del país. Está preocupada por las circunstancias del país. ¿Cuál es la recomendación? A ver, es una recomendación compleja, porque cuando uno quiere aconsejarle a una persona en ese tema de la jubilación, tiene que conocer cuáles son las necesidades de la persona. Soltar un consejo así abierto es, digamos, no muy responsable, por decirlo. Lo único que le podría recomendar es que se fije en todas las instituciones que pueden ser compañías de seguro, instituciones financieras, pero solo en instrumentos de renta fija, que no tienen riesgo. Ok. Porque cuando una persona ya retira el tema de jubilación,
No está para estar con Ok, estos ese riesgos del dinero hay que mercado. cuidarlo al Así máximo. es. Ok, Entonces te buscamos empresas de seguros que te dan una garantía, una renta fija, Ujú. o también instituciones del sistema financiero a través del instrumento ahorro a plazo fijo, para no acuerdo. arriesgar el dinero, porque ya el tiempo, digamos, no nos está ayudando mucho después. De acuerdo. Amparo Pierina pregunta, hola, una consulta, ¿qué debo hacer antes de empezar a rentabilizar mi dinero? Antes de empezar a rentabilizar tu dinero, es una muy buena pregunta. Primero necesitas, obviamente, tener este dinero, ¿no? Ok, eres consciente de cuánto dinero tienes. Ahora, ¿cómo voy a diversificar ese dinero? Ahí hago mi plan, ¿no? Ok, esta parte se va a quedar para mi fondo de emergencia. Esta parte la voy a colocar en algún producto de renta que sea más o menos líquido, que yo pueda acceder a ese dinero rápido. Y otro porcentaje lo voy a llevar a otro tipo de inversiones que sean un poco más arriesgadas, por decirlo así, pero bueno, más rentables al fin y al cabo. Entonces, cuando yo ya soy consciente de eso, pues me lanzo a ir poco a poco haciendo estas inversiones. Pero primero, acuérdense de la mente. Acuérdense que tenemos que ser amigos del dinero, que debemos ser amigas del dinero, que no tiene nada de malo y que nosotros podemos crear más dinero, ¿sí? Que podemos generar más dinero para nosotros y que finalmente el dinero puede ir a trabajar para nosotros. Entonces, tengamos ese pensamiento, pensemos en eso, o sea, seamos conscientes de eso. Muy bien, Amparo, muchísimas gracias. Walter, tú te referiste en algún momento a los fondos mutuos. Nos Correcto. preguntan, si estás pensando en invertir, ¿recomiendan que sea en fondos diferentes? ¿Algunos variables, otros fijos? Digamos, no poner los huevos en una sola canasta. A ver, para eso va un poquito de la mano con lo que respondió justo Amparo. Yo debo de fijar mis objetivos. Quiero objetivos de rentabilidad, 5%, 10%, 15% al año. Eso es lo primero que yo tengo que fijar. Lo que le aconsejo siempre a las personas cuando vemos temas de inversión en cualquier tipo de instrumento es cuál es el objetivo de rentabilidad que tú quieres generar. Va de la mano que si yo puedo generar un 5% en el mercado sin riesgo y por ahí otro producto me ofrece un 10%, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar de riesgo sobre eso? ¿Qué tanto me puedo arriesgar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a perder por ganar el doble? Entonces ahí es donde uno empieza a jugar. Uno empieza a establecer, jugar consigo mismo, ¿no? Uno empieza a establecer cuáles son los objetivos de utilidad, de futura ganancia que tiene y va diversificando. Por supuesto que sí. Yo no le recomiendo a nadie tener 100% de un solo producto. Por lo menos deberías, desde mi punto de vista, tener 5 diferentes tipos de productos para que puedas tener un 20% de cada uno. Y dentro de ese 20%, si es que ya inviertes en la bolsa, partirlo también en diferentes sectores. Porque hay gente que me dice, yo he diversificado todo en la bolsa y ahora tengo 3 acciones de mineras. No has diversificado nada, así es un solo sector. Entonces es importante ir viendo y poner todo, digamos, diferente, ¿no? De acuerdo. Bueno, qué tarde interesante, qué tarde noche interesante conversando con Walter y con Amparo. No se olviden que dejando los datos en el link que se ha compartido por el chat, se accede a un tipo de cambio preferencial en securex.pe. Amparo, Walter, estamos llegando al final de este webinar al que nos ha invitado de alguna manera RIMAC para hablar del dinero, sobre todo en tiempos de incertidumbre. 10 segundos finales, 15 segundos finales para cada uno, un mensaje a quienes nos han seguido. Correcto. Primero, muchas gracias a RIMAC por la invitación y lo segundo es que, por favor, démosle la importancia que el dinero tiene en nuestra vida. No significa que nosotros seamos metalizados, no significa que nosotros pongamos al dinero como un objetivo. El dinero siempre va a ser el medio que nos ayude a lograr nuestros objetivos, pero la educación financiera es la que te va a hacer que logres eso de manera más fácil o de manera más difícil. Tal como lo dijo Amparo, si quieres ese dinero, luego lo inviertes en actos de solidaridad o en asociaciones o en ONG, ya es una decisión personal. Correcto. ¿No es cierto? Perfecto. Amparo, 15 segundos para cerrar, por favor. Bueno, nada, invitar a todas las personas a que primero lo que debemos hacer es desbloquear nuestra mente. Todo parte de ahí, de nuestras creencias. Así que invirtamos en nosotros, invirtamos en nuestra mente, invirtamos en cómo desbloquear esas creencias limitantes. En Internet pueden encontrar mucho de ese tipo de información también, ir a expertos, etcétera, etcétera. Pero desbloqueemos eso y de ahí hacia adelante. Hacia adelante van a ver cómo el panorama cambia. Muy bien, Walter Eizaguirre y Amparo Narvarte han estado con nosotros en este webinar. Muchas gracias a ambos, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros, gracias. Ha sido importantísimo todo lo que nos han contado. Y con ellos ponemos punto final a esta transmisión. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a todos los que nos han
enviado sus preguntas. Esperamos haber de alguna manera cubierto todas las que nos han llegado a través de la internet. Gracias por ser parte de este webinar. Nos encontramos en una nueva ocasión. Gracias a RIMAC por haber permitido hablar de estos temas. Hasta la próxima.